Estoy estrenando sistema Windows 11, ha sido complicado, perdí unas carpetas, bueno, pero de nosotros no. Entonces, primero vamos a hacer un pequeño recuento. Bienvenidos, muchas gracias, delicioso volverles a ver. Este ha sido un año para mí extraordinario y ustedes han sido pues actores de primerísimo orden, ¿no? Viendo todo y ahorita como veo que estamos en esta película. Les voy de una vez, vamos al grano. Eh, este es un recuento, voy a permitir darles un pequeño recuento para yo les pedí a ustedes hasta diciembre para poder, exactamente el 21 de diciembre, para poder tener este producto mínimo viable que siempre nos invitó Catalina a encontrar y que tenemos. Bueno, el 9 de enero a mí se me ocurre pues la idea, estaba con mi parejita viendo, dije, ole, pues si esto es una escenografía y la herramienta más increíble es el enneagrama que yo conozca, ¿por qué no hablamos con estos amigos a ver si nos aventuramos en el simbolismo de la vida que es el cine y las creaciones pues audiovisuales? Y el 19 de enero estábamos hablando con los primeros, con Germancito, Oscar también, ¿no? Y ahí, bueno, ¿qué hacemos? Pues nos inventamos un foro para analizar personajes el 24 de marzo y ahí ya estaba Adrianita y estaba también Catalina, había llegado y nos dijeron pues que sabíamos mucho de enneagrama, pues ustedes sabían mucho de enneagrama, pero pues que de cine nada y entonces desarrollamos pues esta cosa tan extraordinaria que fue el taller de la madriguera, pues que nos vino a traer no solamente la semilla pues para poder generar lo que generamos, sino también inclusive el contacto pues relacional de Yesid que nos dio pues esta increíble oportunidad. Ya luego desarrollamos, fue el taller creativo, no era un momento cumbre, crítico, habían pasado todos los procesos, es que nomás puede haber una serie, ¿no? De lo que pasa con cada uno de ustedes en sus vidas y lo que fue esto. Fue un momento muy, a mí me costó enormemente, ¿no? Que Catalina siga siendo mi socia, pero no poder contar con ella, por ejemplo, con su brillantez y su chispa más a diario, aunque tenemos una relación preciosísima. Y sale pues ya que entendemos, ¿no? Que el mismo enneagrama es un sistema, es un método por sí mismo, que solamente era como organizarlo en algunas guías y llega esta oportunidad que nos dicen ahí mismo, háganlo y hacemos pues hasta el 20 de octubre ese proceso de línea de tiempo, de la manera que lo hicimos así, y así escribiendo, resolviendo, entendiéndolo, irlo haciendo como una empresa pues de conocimiento que somos y pivotando con mucha facilidad, adaptabilidad y encontramos que fue la charla mía que tuve con cada uno de ustedes, tantas formas tan increíbles que sobre va a versar esta reunión realmente, lo que ustedes cada uno vio y adaptó, que ese mente no tiene el peso moral para decirles a ustedes cómo deben hacerse esas cosas. Y cada uno, hay una guía, sabemos, hay un concepto fundamental, esos ejes rectores que nos aportó Javier, toda esa estructura de idea filosófica, y ustedes se empezaron a mover de una manera increíbles, como Oscar lo abordó, como Germán, como Gonzalo, las oportunidades que hubo, la experiencia que le tocó a cada uno de ustedes, a Sergio cómo dimensionó y así mandó pues a la órbita a ese personaje que era casi anodino, ¿no? Todas esas cosas que se fueron encontrando y que nos permiten hoy dar cuenta de que tenemos algo entre manos muy interesante. A partir de ahora, entonces, lo que se hizo fue la protección del trademark y del service mark y todo lo que son los copyrights de esto, ¿no? Y simultáneamente desarrollo pues de nuestro web y ya una visión integral de lo que va a ser el manejo de nuestras redes. ¿Para qué? Para posteriormente yo estaré el 20 de enero reuniéndome pues con los excelentes en la Ciudad de México. Confío que Javier pueda estar o si no, pues yo de todas maneras voy a ir. Yo hoy tengo planeado pues estar en Guadalajara y ir por mi Jalisco y entonces nos veríamos allá, pero sería pues un regalo maravilloso estar con todos allí en Ciudad de México y que me acompañen y que vamos a hacer entrevistas que Osvaldo de León ha quedado muy impactado con el proceso, lo mismo Roberto Escobar, como cada uno de ellos a nivel personal, ¿no?
saben de la riqueza que hay eso. Nos han dicho, miren, ustedes con producciones como cinematográficas estarán dentro de un presupuesto y habrá que, van a pagarles bien, pero donde hay dinero para que esto sea bien reconocido es en televisión, en producciones, ¿no? En series de largo aliento. Y Televisa está desarrollando una unidad de producción, de creación, donde estas cosas tienen asiento. Entonces vamos a llegar bien referenciados, vamos a mover eso. Y todo esto, pues para empezar a vendernos a las productoras de Argentina, Colombia, para, México y España. En eso, España estaré en abril. Me gustaría estar en marzo, pero para mí es muy frío todavía. Yo no quiero sentir más frío en mi vida. Entonces yo quisiera cuando ya esté ir a Madrid y Barcelona porque allá pues están moviendo cosas. Ese Juego de Tronos que tanto nos habla ahorita, Isita, eso pues se filma y se produce muchas cosas en la capacidad española pues que es de primer nivel mundial. No más miren La Casa de Papel y verán eso. Pero a ver, mientras eso, yo estoy uniendo eso con lo de la Asociación Colombiana de Enneagrama, que ahí tenemos pues está María Mer, está Osquitar y estoy yo de 5 miembros, es decir, que tenemos una presencia interesante. Recuerden que yo no soy coach ni facilitador. Ahorita le decía a mis anfitriones de un lugar, estoy en un lugar preciosísimo de Colombia, preciosísimo, un mar verde increíble, de olas de 4.000 metros de altura, una cosa divina del eje cafetero. Aquí veo la línea, es una cosa bella. Bueno, todo esto para decirles que yo decía a ellos, yo tengo que esta gente mía sean increíblemente bien recompensadas por el trabajo que hacen, porque ustedes agregarán valor a una historia, agregarán valor los relieves, serán increíbles en la medida que podamos empezar desde el principio, ¿no? De meternos con el escritor, que a cada uno cojamos ya los personajes y queremos relatos. Han pasado cosas muy interesantes, pero todo esto lo voy a sintetizar yo en que siento por algo que está pasando y yo solamente me muevo siguiendo las señales de la vida, que esa es mi Biblia, cada día es una nueva, la palabra de Dios hablando en todo. Hoy ya están en camino unas cámaras, yo me voy a exponer durante 8 días a ustedes y al grupo consultivo y a los cercanos a mí, porque eso es lo que vamos a hacer, un esegrama en marzo. En marzo vamos a crear un reality, el primer reality en el planeta en el cual ofrecemos el mayor tesoro. Ahí no vamos a ofrecer un solo dólar, ahí no hay nada para eso, pero la persona va a encontrar su mayor tesoro, que es encontrarse a sí mismo, ¿no? Ya lo sabemos de qué estamos hablando. Aquí nadie se va a eliminar, no es el mejor, no es usted con usted, y lo vamos a empezar también con 11 actores. 11 actores que estarán en vivo, pero el coach, ustedes, el excelente a cargo, con su trabajo será privado, absolutamente privado y secreto, ¿no? Eso jamás. Pero lo que veremos es lo que va a pasar en sus vidas en esos 8 días a medida que van pasando cosas. Unos equipos de edición que van a estar con el juego Calamar, guiados por alguien que va a estar contactado con cada uno de ustedes guiando ese trabajo. Por ejemplo, a María Mer le tocó tal actor que está en formación. Entonces, mira, una persona, un enneagramista, lo estará asesorando a María Mer y estará pendiente del editor, del que estará pendiente de él, porque esa vida está 24 horas live, ¿no? Y esperamos tener muchísima audiencia, gente queriendo ver este proceso. Y al final, sencillamente, cada uno se encontrará a sí mismo, a nadie se eliminó, todo el mundo se ganó a sí mismo y se acabó el esegrama, ¿ok? Yo no he registrado todavía nada de esegrama, no he protegido la marca, pero porque tengo que primero esta etapa de Semotion y de Sementes. Pero en marzo quiero que hagamos el primer esegrama del planeta. Vamos a hacer eso. Y no necesitamos hacer nada más en la vida. Les aseguro, el tiempo de ustedes será de oro, porque es que esto es para que, a mí me interesa es que aquí nos compensemos suficientemente bien, viendo que vamos a trabajar en una industria espectacular, pero si nosotros logramos hacer un boom de medios, combinando el conocimiento de Diana Cicera y su hermano, que es el hermano de Diana nos está haciendo
la página web y vamos a manejar todo conjuntamente la página, las redes. Entonces estamos haciendo un trabajo muy profesional para que cuando hagamos ese grama, sean las productoras las que vengan a rogarnos que les pongamos atención. Sean ellos, y que Enneagrama se vuelva una palabra. Ay, ¿quiénes van a ser los lazarillos de esos nuevos 11 actores que van a... 11, ¿por qué? Porque 11 son ustedes los capaces, en los 17 que somos en Sementes, capaces de manejar procesos de esa altura, de ese nivel. Y ellos van a tener, voy a ver de los 14 actores que ya hicimos Enneagrama, hicimos ese motion, ¿cuál de ellos van a ser los 11 lazarillos de los actores que van a ser? ¿Entiendes? Que van a estar allí. Y suponte que yo soy un actor que esté en ese grama y algo pasó con mi cuatrico social, no sé qué. Entonces, el que está trabajando con María Abel, por ejemplo, que me está siguiendo a mí, entonces le dicen, vea, en tal minuto, tal hora, tal vaina, pasó algo muy cuatresco o algo interesante que se dio cuenta. Entonces, eso va a haber un editor que lo va con el juego Calamar, lo va a editar, y sobre eso es que vamos a hacer las conferencias. Sobre lo que esté pasando en el S-Motion, en el grama. Ese grama está utilizando el método de S-Motion, es decir, que ya por allí nomás el 10% va a ganar el colectivo, ¿ves? Entonces, por estar usando el coso que creamos. Pero que sea una cosa así, que cuando yo vaya la próxima vez a hacerme las uñas, la niña diga, ay, don Pedro, ¿usted qué eneatipo es? Pero que ella no sepa nada que yo trabajo con esta cosa, sino que eneatipo se vuelva algo del común. Pero ella, entonces, ¿para qué? Para beneficiar a muchos enneagramistas, a la Asociación Colombiana de Enneagrama, a las asociaciones, para que porque esto está llegando a la gente que siente como un llamado, ¿no? Como una búsqueda. Pero pienso que el momento histórico en que estamos, estos grandes sucesos que están cambiando las cosas, la forma, la virtualidad que está viviendo, carajo, esto sea para otra vaina. Esto sea ya para hacer una cosa de boom, de impacto, y que esto se vuelva noticia. Por eso también estoy registrando todo esto en blockchain y en NFT. Tuve una serie de reuniones y estoy muy interesado en que esto llegue al mundo virtual más espectacular. He estado viendo proyectos de urbanizaciones virtuales donde ya está vendida la mayoría de los lotes virtuales. Hay lotes de $100,000, $50,000, hay lotes de $2,800,000 y hay gente pagando lotes virtuales. Estuve en una urbanización de esas, llegado por un muchacho de 16 años, cuyo mayor interés en la vida es estudiar latín y griego, y entramos allí y entramos a un edificio que han creado virtualmente, y eso es una galería de arte que vende arte digital. Y eso lo están viviendo realmente estas nuevas generaciones, unas cosas increíbles. Entonces nosotros tenemos que entender eso y llevar eso a esas cosas. Yo me imagino un S-Motion con Oculus, ¿entiendes? Con realidad aquí virtual, y eso ya está la tecnología, ya está para hacerlo, ¿entiendes? Yo sigo pensando que tenemos mucho más poder de difusión del mensaje del Enneagrama como herramienta maravillosa, y creo que en este momento histórico, cuando ya se empiezan a ver, ya los hermanos superiores están empezando a dejarse ver en sus naves, ¿entiendes? Es porque empiezan unos periodos muy complejos para el planeta. Y es necesario que la gente tenga herramientas, y esta herramienta va a servir a mucha gente, siento y percibo yo, y estoy tratando de seguir las señales y que no sea mi idea pues creativa y pendejada, sino que el universo me haya ido llevando a que diga, sí, se puede eso. Después de que nosotros hagamos marzo en un S-grama, nosotros tenemos es que yo tengo que rogarle a Gonzalo, atendeme un S-grama, porque está muy comprometido con todo este proceso, y que él diga un día, me dijo, Pedro, ¿dónde está el otro? Pero bien pago, que sea su principal fuente de ingresos, es lo que más me interesa a mí. Si no logro atraer talento, el talento es lo más importante, eso es lo más importante. Si no, pues esto se queda en un cuento, ¿ok? Entonces, primero ya registramos las dos marcas, aquí están S-Motion y S-Mentes, están S-Motion. Ay, Señor mío, bendito seas. S-Motion, S-Mentes y S-Motion. Esas marcas son de Pedro Luis. Y tengo unos abogados extraordinarios. Trabajé con su abuelo y con su hijo, y ahorita ya estoy jugando con el nieto, un pelado que habla español, francés, inglés y mandarín, porque el abuelo, que era chileno, llegaron a Colombia a crear nadie en Colombia hablaba hace 40 años de esto.
ellos son mis abogados. Entonces estamos trabajando primero, como soy el de la marca de Sementes y S-Motion, es un contrato de cesión de uso de esa denominación al colectivo como tal de Sementes y al sistema que hemos denominado S-Motion. Y ahí me parece que quedamos las dos partes cubiertas. Yo siempre tendré que ver es la parte como porque esto cuando la AIA global se entere de esto y Estados Unidos, tendremos que tener abogados muy berracos, esos son unos bandidos, ¿entiendes? Yo los conozco perfectamente a los gringos, a los anglos. Ellos van a tratar de quebrarnos el lado, ¿entiendes? Es impresionante. Y competencias que seguramente saldrán. Y qué bueno, pero nosotros poder negociar bien sólidos. Una vez esté ya hecho estos próximos días y estamos en esto, entonces estamos protegiendo en Colombia el Ministerio del Interior, la obra literaria, el documento aquel, ¿se acuerdan? El documento aquel que hoy tiene 40 este documento, hoy tiene 40 y pico páginas, y ahorita hablaremos de esto, del glosario. Vuelvo acá a la presentación. Entonces vamos a tener los derechos de autor. Los derechos de autor se dividen en dos ramas. Derechos morales, que siempre serán de Pedro Luis, porque fue, digamos, el gestor y el integrador de esto. Pero los patrimoniales, que también son de Pedro Luis, los puede ceder o negociar. Entonces ahí es donde entra Cata, Roberto, ¿cierto? Y el colectivo, cada uno de ustedes con nombre propio, con la dirección que ustedes me dieron de México, de España, de Bogotá, de cada parte, con su identificación. Y mis abogados, pues nuestros abogados, pues digamos que me representan a mí en este caso, estarán permanentemente en contacto y dándonos para que esto quede por ley, ¿entiende? Y ahora, lo lindo de los derechos reservados de autor planetariamente es que están reservados en Colombia, están reservados en todo el planeta, ¿ok? Estamos protegidos en todo el planeta. Y lo mismo, el que hayamos hecho el registro de Pedro Luis de las marcas, nos permite también ser ya prioritario en cualquier país donde lleguemos, ¿no? Y hay muchos países que aceptan la misma registro. Por ejemplo, Estados Unidos acepta un registro colombiano como tal. Muy bien, entonces quedarán listos la sesión de derechos y eso es muy importante tenerlo listo antes de una primera reunión con un monstruo como Televisa, que también ellos son business, ¿no? Uno tiene que llegar, pero es así, muy con dientes de tiburón para poder defender nuestros derechos en caso de cualquier cosa. Se ha avanzado entonces en eso. Básicamente, esta es la marca, el trademark de Pedro, pero la denominación operativa, que es lo que me gusta, que la marca sea activa, es la que yo comparto con 17 asociados en Sementes y con estos socios, ¿cierto? Los asociados Roberto, Catalina y yo con mi empresa de Ideas y Desarrollos y los que han participado, ¿no? Y todos ya empiezan a abrirse unas políticas, ¿no? Siempre el 10% de esto va para el colectivo que creó S-Motion, ¿no? Cualquier unidad que yo cree o que alguna idea de ustedes se genere en Sementes y vaya a usar el sistema de S-Motion, tiene que reconocerle, ¿no? Y de eso se trata, ¿ok? Como también el uso de la marca y todas esas cosas, ¿no? Y también queda establecido que de esos derechos patrimoniales, yo estaré ocupado en otras cosas, seguramente, de ese que ahorita me correspondieron un 70%. Entonces, que la idea es que cuando algún semente haga un aporte fundamental, cosas interesantes, un nicho que se apropió mucho del sistema para cambiar y agregar, que entonces el colectivo considere, y yo, pero encantado, ¿no? Encantado de ceder para que sea más ya a nivel de ambiente, no asociado, sino socio, que eso es una cosa que sí es importante para mí. Muy bien, aquí está más o menos Ideas y Desarrollos Pedro Moreno, el cemento en la cabeza, y estamos creando ya pues ese motion, ¿cierto? Ya es un hecho jurídico, es una persona jurídica. Ya les dije lo que estamos con ese grama, con ese MOS y con ¿cómo se llama? La mosquera, Osquitar. Ya tenemos una cotización. Lorenita, una cotización después de haber hablado. Él va a hacer un S-Motion, el diseñador va a hacer un S-Motion. Yo al principio pensaba que hacer mi primer S-Monks. No, yo le voy a pedir a él que haga, al diseñador se llama Carlos Velázquez, una trayectoria increíble, que él mismo
una vez entienda ese emotion, su enegrama, su enetipo y su subtipo, él haga el primero de los 27 que vamos a hacer, Exemons, que es para procesos didácticos con niños, con adultos, con historias, que son de stories, ¿no? Con estructuración de personajes eneagramáticos, inclusive y eso es lo que me interesará a mí, ir desarrollando estas cosas alrededor del eneagrama. Yo les compartí, yo salí ya de una empresa de cannabis, vendí mi participación y entonces eso se lo estoy dedicando a esto por completo, por completo. Ha sido cuando ustedes ven los videos de que hizo Katica con Roberto, esa iluminación de los testimonios, ahorita viene el de Yesid, que es el más fundamental, pues eso digamos que es a mí no me gusta escatimar en recurso profesional, ¿no? Todo lo contrario, me parece que Cata sabe ya cómo trabaja conmigo, yo siempre les mando el 100%, ya nada de que el 50, que el 40, a mí también, si a mí alguien quiere trabajar conmigo, sabe que es el 100% cuantipado, y si no, no me interesa, yo ya llego y cumplo. Y entonces así conmigo, pero yo también exijo pues que la cosa sea de la calidad que es. Si no la veo la calidad, pues yo sencillamente no vuelvo a hablar con la persona del tema y listo, prefiero mantener la amistad y no perderla. Este es ese grama, me ha gustado ese símbolo que ha dado, es una cosa, me parece poderosa, lindo, y estoy así con todo el corazón. Este mes es para pedir información, voy a hacer un trabajo especial del 15 al 24, según lo que nos contaba Gerardito, y que cada vez que lo he hecho, los resultados han sido muy, muy, muy bellos. Entonces voy a hacerlo pidiendo luz para este proceso, de que no sea por el resultado económico, ¿no? Que no sea porque vamos a figurar, porque vamos a crear cosas, free press y eso, sino porque la verdad que haya gente que pueda encontrar esta herramienta que tanto, tanto, tanto beneficio me trae en mi vida. Y yo con esto ya doy por terminado todo. Entonces, aquí la idea es que ustedes hablaran de sus procesos, cómo les fue, cómo han estado, cómo fueron sus procesos de emotion y compartir las diversas visualizaciones que tuvieron respecto con eso. Quedan en manos de ustedes la reunión. Muchas gracias. Con todo ese viajado, ¿qué puede uno decir? No, que íbamos a hablar de tu emotion, cómo te fue, que nos cuentes lo esencial. Sí quisiera que empezara. Tuve un error de sistemas. De hecho, se me desapareció una carpeta completa, todas las cosas personales. Y, óigame, esta historia, cortitica. Cambiando el computador, Windows 11 hace un lío. Bueno, ya estoy atendiéndolo. Se me perdió una tarjeta. Tengo solamente 3 tarjetas: producción, escritor y personales. Y se perdió personales, que no eran mucho, fotos, cositas, está bien. Y dije, pero yo tengo el backup del otro computador viejito y voy a conectarlo y está todo menos personales. Entonces hay que leer qué quiere decirte la vida con eso. Entonces se me perdió el video de Osquita, el de Germán, me echó 4 videos también bacanos, y eso pues fue terrible. Entonces yo quisiera que de los que ya pudimos escribir algo, de los que no, ¿quién está? Oscar, si eres tan amable, nos cuentas tu proceso, cómo fue, cómo lo enfocaste, tus criterios, que seamos sucintos para dar buen uso a todos. Bueno, nuevamente buenos días a todos. Pues en realidad yo lo que hice con Alejandra Wills, que fue la actriz con la que trabajé, pues fue inicialmente hacerle como una introducción al eneagrama, de qué se trataba. Pues creo que ustedes saben que nosotros acá en Colombia pues tampoco es que profundicemos mucho en el tema de los subtipos. Entonces, pues para mí fue una oportunidad de profundizar en ese tema. Y pues lo que hice fue como escucharla un poquito también a ella en su historia personal
y luego con base en eso, pues, como los dos habíamos leído el guión, entonces enneagramamos el personaje. Luego de ver el personaje y verle las características y cómo esas características estaban en escenas de la película, pasamos a hacerle el enneagrama a ella y luego hicimos como un ecualizador de qué tenía por naturaleza ella y qué le hacía falta para emparejarse con el personaje. Pues que básicamente eso fue lo que hicimos. Qué chimba. Muy bacano, muy bacano. Me gusta Y sintético, como dice su merced, ¿no? No, muy bacano. Me gusta porque fuiste hilando, al mismo tiempo explicar, fue ya el proceso pedagógico que es, y que sea también conjuntamente, me gustó eso de que fuera conjuntamente la perfilación del personaje, usando lo que ya es, que ella ya sabe, sepa, o con aparece a percibir del enagrama, y luego el enagrama de ella, vía ecualización para encontrar los pros y los otros, y poder hacer encarnación. De puta madre. Claro, ustedes saben, digamos, la potencia que tiene la sabiduría del eneagrama para poder impactar a una persona inicialmente, ¿no? Que se le hable de esto está pasando en tu vida sin que nunca lo haya dicho y nunca lo haya expresado con alguien que ve por primera o por segunda vez. Entonces eso a ella le llamó muchísimo la atención. Incluso se puso ya a estudiar y a leer y a profundizar en esos temas. Entonces, a mí me fue muy fácil, me fluyó mucho, tuvo una apertura increíble y chévere. Eso les puedo bueno, a ti en tu trabajo personal, que con la vaina digital, eso, ¿cómo fue la cosa? Bueno, eso es un trauma para mí, ¿no? Toda esta reunión, esta vaina, eso no aplica del todo para mí. Pero pues también sí fue darme cuenta que se podían hacer, que se tenía la posibilidad de obtener buenos resultados. Y bueno, digamos que no es algo que seguiré aplicando porque soy un convencido de que lo presencial tiene muchísimo más valor que lo virtual, sin desvirtuar lo virtual. Tenés un gesto que es como cuando pasa el toro y le deja las banderillas, ya es el descabelle tuyo, tu frase, yo me lo he pillado. Muchas No, gracias. sí, de verdad, sí fue lindo, sí fue interesante, sí fue, también sentí como la intención de todos, de que esto saliera bien, de que todo el mundo aportaba, que todo el mundo estaba preocupado, incluso unos por los de los otros. Entonces me pareció chévere. El poder haber ido a la filmación también fue bacanísimo, ¿no? Que fue pues también conocerlos, ¿no? Conocer a los actores. Ese Congote estaba pero loco. No sé quién fue Javier, creo que fue, ¿no? Que Sí, trabajó con enloquecido. Congote, pero ese man estaba feliz, pues. Interesante su trabajo. Sí, preciosísimo, Javier. Maravilloso. Sí. Eso. Sale para el sistema ahora, como hay tantas versiones, y en el ADN de Sementes siempre promoveremos de que hayan diversas escuelas. Y de hecho, usted ya sabe lo que hay que hacer, hay unos patrones muy marcados, y cada uno listo. Y sigan explorando su forma. Nunca diremos este es el oficial, ni más faltaba. Eso no se puede hacer acá. Y eso es muy dinámico. Pero sí aparece ahorita un personaje que en la siguiente película voy a estrenar yo el cargo. Se llama el relator. El relator va a estar desde el principio, ayudando a unir, a tejer, ¿entiendes? A que toda la cosa vaya, porque en la medida que todo esto se empareje desde el principio, mucho más potencia, valor agregado podemos darle a la esta. ¿Quién quiere seguir compartiendo su experiencia? Javi. Yo creo que, bueno, es que yo me tengo que ir en un ratito. Ay, por favor.
Perdón, María Mer, es que me tengo que desconectar. Tranquilo, tranquilo. Ok, bueno, yo tuve dos casos, el de Sara, ay, no me acuerdo su apellido, pero que hizo a Carla, y el de Ramírez, Carlos. Sara Sara Ramírez. Ramírez, sí, gracias. Ajá, Ramírez. Y el de Carlos, que bueno, fue todo. Bueno, los dos fueron muy interesantes, pero sobre todo lo que me resultó a mí en lo personal la gran riqueza fue la gran diferencia en las formas que tuve que abordar los dos personajes y a los dos actores. Fueron casi, podríamos decir, casi opuestos. En el caso de Sara Ramírez, su personaje Carla, había dos particularidades. Sara ya sabía un poco de eneagrama, por lo menos ya sabía cuál era su eneatipo, tenía algunas ideas, lo que ponía el contexto en una posición distinta a cuando alguien no tiene ni idea de qué se trata. Eso facilitó parte del proceso, pero por otro lado, pues si ustedes recuerdan, el personaje Carla tenía un desorden de personalidad. Entonces le ponía un extra porque ahí ver dónde entraban las expresiones o los comportamientos desde el desorden de personalidad y cuándo desde el eneatipo fue lo más interesante. Entonces, con ella me llevé 5 sesiones. Mi plan eran 4 sesiones. La primera fue específicamente para el tema de entender y dimensionar lo que es el trastorno de personalidad que tenía Carla, el personaje. En qué consistía, cuál era la historia, le creamos juntos la historia, porque en particular el trastorno de personalidad que tenía ese personaje requiere o se da a partir de un proceso histórico específico. Entonces tuvimos que crear un poco la historia, fue muy, muy bonito. Entonces esa primera sesión, en este caso para Sara, fue irle explicando el proceso mental, emocional interno a partir del trastorno, pero ahí al mismo tiempo, pues soy terapeuta, ¿verdad? Como se imaginarán todos, yo creo que todos nos pusimos nuestro traje de lo que nos dedicamos. Yo al mismo tiempo fui aprovechando para explorar a ver cuál era el eneatipo de Sara, si bien ella ya lo conocía. Algo que me pareció muy bonito de parte de ella, me dijo, yo creo que soy esto porque lo recuerdo, pero quiero que tomes en cuenta que es como si yo no supiera nada. Entonces, al mismo tiempo que iba explorando, que en ese tiempo yo sí ya más o menos iba viendo cuál era su eneatipo, y al mismo tiempo también iba poniendo mucho énfasis, aunque le estaba explicando el trastorno, ponía mucho énfasis en lo que después ella se iba a fijar en el eneatipo del personaje, porque ya más o menos para entonces yo ya lo tenía también identificado. Entonces, ahí ya empezamos a poner pilares sin que ella se diera cuenta para las sesiones de eneagrama. Esa fue la primera sesión. En la segunda ya empezamos a hablar de eneagrama, pero en este caso fue hablar solamente del eneatipo, con la plantilla del eneatipo, de eneagramar al personaje, sin hablar necesariamente de todo lo que es el eneagrama, sino ir aprendiendo desde el personaje, el tipo de personaje con todas sus variables o con toda su composición de acuerdo a la plantilla. Y en ese sentido también poniendo mucho el énfasis en algunos aspectos de lo que ella luego se iba a encontrar con su eneatipo. Y luego ya después, a la siguiente sesión, ahora sí nos fuimos a lo que es el eneagrama, su eneatipo, que obviamente salió muy evidente porque era el que yo creía, el que ella ya sabía y lo que apareció en el cuestionario, ¿no? Y ahí nos fuimos directamente con ella, y en la que yo creía que iba a ser la última sesión, pues ya hicimos esto, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser las facilidades, las dificultades, las diferencias, todo este tema, que fue muy interesante porque hay algunas cosas que están en oposición. En este caso, Sara es un 7 y el personaje era un 2. Entonces, la parte que era un poquito compleja es, pues, cómo hacerle entender a nivel de vivencia o de sensaciones el hecho de que para el 2 el placer del otro es su placer, pero para el 7 el placer, su placer es su placer, ¿no? Entonces, este entendimiento a nivel celular, como llevarlo a cabo para que lo pudiera entender, fue muy bonito. Eso lo hicimos con ejercicios vivenciales que obviamente yo utilizo como terapeuta, y ahí cerramos el proceso, pero ella me pidió una sesión extra, que con mucho gusto se la di, y tenía que ver con algunos diálogos que ella quería precisar. O sea, escogió algunos diálogos específicos para ver cuánto había ahí del trastorno de personalidad y cuánto del eneatipo.
Entonces ya el último fueron pequeños detalles con diálogos muy concretos que ella, o escenas muy concretas que ella quería precisar, y ahí cerramos el proceso. Fue muy bonito, de hecho ella cierra al final cuando yo le digo ya, ¿cómo te quedas? Y me gustó mucho la frase que ella utilizó porque dice, pues muy contenta porque ahora sí ya tengo los recuerdos de Carla, ¿no? O sea, me pareció la frase como muy, muy fuerte, muy bonita, y muy, muy bien plantada, ¿no? Entonces, ese fue mi experiencia con Sara, que además, pues, encantadora, y nos reímos mucho, fue muy, muy fácil. Después llega el proceso con Carlos, que fue como la parte opuesta, porque además fue emergente, todo hecho en 3 días, Carlos que no tenía la menor idea de qué le hablábamos, encantador Carlos, pero no tenía la menor idea, nunca había oído hablar de esto, y con él fueron 3 sesiones, pero el proceso fue casi a la inversa. Sí, con él fue como empezarle a explicar qué es el eneagrama, y en ese momento yo empezar a explorar, porque además, cuando yo empiezo a trabajar con Carlos, todavía no me llegaban la información de El personaje. no, de él, de su eneatipo, el cuestionario que ellos contestaron, no me habían llegado. Como él lo hizo de último momento y nada más teníamos 3, 4 días para hacerlo, entonces yo empecé a trabajar con él sin tener ese resultado. Entonces fue muy interesante porque en este caso, su eneatipo, lo que aparece, lo que yo creía que era en los resultados del cuestionario, era el que estaba más abajo de todos los 9 eneatipos. O sea, si alguien hubiera revisado el puro cuestionario, sin verlo a él, diría, bueno, piensa en todos los eneatipos excepto en este, ¿no? Y entonces eso fue como muy, muy fuerte porque afortunadamente no me acuerdo quién haber sido Jorge el que decía, no lo tomen a pie juntillas el resultado, porque a veces ha ocurrido que lo que ya sabemos, ¿no? Que no necesariamente nos revela la realidad ahí. Después exploré más y bueno, me di cuenta que por cuestiones culturales, creo, hubo muchas preguntas que Carlos no entendió, las entendió diferente, cosas así. Entonces, el resultado como tal no me dio la pauta más que para aprender a poner el alerta en que no necesariamente lo que nos diga el cuestionario va a ser, ¿no? Entonces eso fue como muy bonito y con él sí fue como muy clásico las 3 sesiones, irlo llevando, obviamente con él la diferencia fue que las sesiones se volvían muy largas porque pues como ahorita decía Oscar, ¿no? Carlos se enamoró del eneagrama, del proceso, sobre todo también porque entró muy temeroso, él estaba como muy ansioso. Y bueno, en este sentido fue un proceso más clásico, como lo habíamos visto las 3 sesiones, y al final pues fue muy bonito. Él me pidió una sesión extra también, que esa la hicimos, ya había entregado yo todo y demás. Un día me manda mensaje, me dice, oye Javier, necesito afinar unos detalles. Claro que sí. Y pues ya, ¿no? Lo hicimos ahí, ya ni siquiera lo registré eso, porque además ya habíamos entregado todo. Pero también tenía que ver con que a mí me pareció muy interesante, que en los 2 casos, al final, los 2 pidieron para algunos diálogos en particular, para poder profundizar en esos diálogos. Y entonces, bueno, la verdad es que la experiencia fue muy bonita. Me encantó haber tenido como las partes opuestas del proceso. Con Sara, que fue todo el tiempo del mundo, a poder explorar, alguien que ya más o menos tenía idea. Y con Carlos fue así, express, corto, rápido. Entonces fueron experiencias muy, muy distintas, pero muy similares a nivel de interesante del proceso. En general, esa fue mi experiencia. Gracias, muchas gracias. De verdad. Oscar, vaya hablando. Chino, coja la palabra. No puede ser así de abusivo en la vida. Más respetación. Me estás diciendo, tu entrelínea es que soy abusivo, entonces. Eso sí, cada uno escucha lo que necesita. Bueno, entonces, quería compartirles eso escuchando a Javier, que me pasó que Alejandra tenía la misma personalidad del personaje, ¿sí? Diferenciaban en el subtipo
pero fue muy interesante que en el test también daba otra cosa. O sea, ella tenía una tipología 3, el personaje 3, y en el test le daba 5. Entonces fue bien interesante interpretarlo, ¿no? Leerle esa parte y que ella se diera cuenta de cosas, fue bien bacán. Ese era lo que quería agregar nomás. Sabes, Gracias, Javier. ahorita, no, a ti, recordando, Oscar, eso mismo también fue una diferencia que en el caso de Sara, que eran opuestos los eneatipos, en el caso de Carlos también era el mismo eneatipo, el de su personaje. Entonces, nada más lo movimos, lo vimos a manera de subtipo y el proceso de integración lo tuvimos que mover porque cuando Carlos presenta el personaje a Yesid, Yesid dijo, no es la línea en la que quiero yo trabajar, porque no tuvimos tiempo de tener esa conversación con Yesid que habíamos tenido al principio, de saber cuál era la línea. Sí, ¿No? sí. Entonces, en este caso, Carlos era el que había puesto la línea, yo me fui por ahí. Después viene Carlos, ya me acordé, esa sesión, dijo, ¿sabes que Yesid no quiere esto? Lo tenemos que cambiar. Le dije, no, sabes que no vamos a cambiar el eneatipo porque está muy bien perfilado. Lo que le vamos a cambiar es el nivel de integración que tiene. Porque si lo movemos de nivel de integración, vamos a encontrar eso que Yesid quiere. Y voy a hacer lo que hicimos. Sí, 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 sí. Qué chévere, qué chévere, qué chévere. Bueno, el caso de Isa fue bastante particular, muy particular, daría pues para todo un escrito. Isa, cuéntanos. Hola, bueno, yo voy a ser muy breve, sí. Bueno, fue una historia relacional muy interesante. Yo entré con mucha curiosidad y mucha receptividad, mucho más que con algún tipo de expectativa o estructura, cosa que hice bien. Gonzalo me ayudó a ver un par de cosas y estuvimos charlando, cosa que me encantó, que nos pongamos en contacto nosotros y hablemos de enneagrama y debatamos y estemos trabajando en cosas conjuntas. Eso también me hizo mucha ilusión, formar parte de un equipo que está haciendo creatividad y está en movimiento. Me gusta mucho lo dinámico. Esta chica lo primero que me dijo es que ella estaba de salida y que ella estaba enamorada de un personaje que hizo en una serie colombiana como de 200 capítulos que era María Magdalena, y que era una cosa que le había gustado mucho hacer porque ella venía muy quemada de producción de televisión, en donde había vivido episodios muy abusivos, bueno, pues que venía un poco tocada, ¿no? Ella se encontraba ahora pues en su casita en el campo y estaba haciendo un pequeño negocio aparte, pero que bueno, pues le había llamado Yesid y que había aceptado el papel de Nina. Yo cuando la vi por primera vez todavía no se había leído ni siquiera el guión. Y luego fue muy gracioso porque ahí entró su rol de actriz, ¿no? Que es protestar del guión, ¿no? Ante lo cual, bueno, pues fenomenal. Ella, desde mi punto de vista, era una 6 transmisora sexual, pero había venido identificada de un taller como 7. Y entonces, bueno, pues tuve un pequeño debate con ella sobre sí que era próximo, porque tampoco yo le quería contradecir su eneatipo, pero que quizás a lo mejor podría haber, ¿no? Y tal, sí, que qué tal con la autoridad, y yo, oh, con la autoridad, ¿qué dices? Entonces, bueno, pues ahí empezamos un poco yo a demostrarle que quizás había y hay una parte contrafóbica y muy interesante, y además pues haciéndole ver un poco las cualidades del tema para que ella se sintiera cómoda conmigo, porque yo le sobraba 8.000 océanos en un primer momento. Y entonces lo que hice fue pues tratar de conectar con ella, caerla bien, y que el rato que estuviera conmigo lo pasáramos bien, porque en un primer momento eso que teníamos programado sobre dar una pequeña clase de enneagrama, es que no nos damos cuenta a veces que son 9 eneatipos y que es muchísima información. Y eso les sale barba y bigote, o sea, te quiero decir, les sobran 400 de los 9. Y entonces, bueno, pues yo procuré hacérselo amable, le dije que lo sentía muchísimo, que tenía toda la razón del mundo y tal, y que si a mí me hubieran sometido a una tortura así, que no sé si hubiera continuado y tal. Total, que empezamos a conectar con el humor, que por ahí yo con los 6 así transmisores es como me llevo muy bien, y como es claro, ¿eh? Y luego, bueno, pues empezamos a hablar de Nina y empezamos a hablar de la posibilidad de que pudiera ser también algo parecido a ella. Ahí estaba con Javier y tal, tratando de que ella pudiera hacer matching con ese personaje, al que yo al final le había puesto un 1.
Por esa disociación que hay en Nina de ser la mosquita muerta, dependiente, llorona, haber planeado con premeditación y alevosía un bombazo y tal, ¿sabes? Absoluto, ¿no? Y entonces pues ahí había como una doble personalidad muy interesante y bueno, pues ella sobre todo estaba muy interesada en que le contara cómo ha podido vivir su infancia, tal, ¿sabes? Para que entonces ella se pusiera de la niña Nina. Y entonces más me requirió como psicóloga que como enneagramóloga, y entonces, bueno, pues empezamos a ver que Nina pues había perdido a su padre, del que no se hablaba, también a su madre, también, es decir, como muchísimas pérdidas, y entonces, bueno, pues que ha debido de sentir un gran sentimiento de orfandad ante el abandono de Joaquín, y que, bueno, pues que ese vacío pues lo ha llenado en concordancia con este amigo militar, para hacer algo, bueno, pues que a ella le parecía justo, por haberse enterado de que su madre también había sido víctima de ello y tal, y que efectivamente que ella es capaz de disociar su personalidad y hacer un papel y luego estar programando otro y hacerlo muy bien como actriz, y enseguida se vio. Fueron 4 sesiones más 5 retrasos de sesiones, acuérdate, que te decía que estaba esperando a que me anulara y tal, ¿sabes? Y me anulaba todo el tiempo, pero a mí no me importaba, me entraba la risa cada vez que me anulaba y tal, porque, hombre, pues yo también anulo, ¿sabes? Es decir, bienvenida al club esta niña, María Fernanda. Y luego finalmente, si ella viene a Madrid, vendrá a mi casa, y si yo voy a Medellín, iré a la suya. O sea, nos hicimos íntimas amigas. Así que ha sido muy agradable y espero que, bueno, haberle dejado un buen recuerdo, que era lo único que yo quería hacer, vista su personalidad y vista su manera de querer afrontar esto. Maravilloso. Muchas gracias. Sí, maravilloso, maravilloso. Qué divertido. Qué divertido. Sí, ha sido divertido. Qué rico, qué rico. Sigue viendo, ¿no? Diversidad de factores. Increíble, increíble. Esto es los caminos pueden ser muchos, solamente depende de la habilidad del coach aquí, maravilloso. María Mer, vamos como son 2 y 2, ¿cierto? Los de Gonzalo son 2 y los de María Mer 2. Sí, a Dale, mí me tocaron 2 y fue muy interesante la experiencia con los dos, muy diferentes los dos, totalmente diferentes, pero hubo algo que era muy particular, y es que en ninguno de los dos yo recibí la perfilación que ellos habían hecho. O sea que yo arranqué solamente con la información que yo tenía. Entonces, primero pues estuve con Roberto, todo un personaje súper divertido, súper evasivo, un súper 7. Entonces ya se podrán imaginar, pues él es todo, él es un 10, él es esto, es decir, muy bella persona, muy bella persona. Y pues el protocolo que seguí con él fue más simple porque estaba supremamente abierto. Y yo pienso que en esto es algo fundamental que estén tan abiertos, ¿no? Porque el segundo personaje que me tocó, Alex, sí llegó muy cerrado. Es más como al comienzo, ¿no? Llegó como sintiéndose obligado. Hubo un momento en que en la primera sesión yo le dije, mira, esto es sencillamente porque tú lo quieras, si no, paramos aquí. Y el hombre así todo serio, pues decía, no, es que ya estoy aquí, hagámosle a esto. Entonces era como muy loco, ¿no? Muy, muy loco. Entonces, pues lo primero que hice con Roberto pues fue mostrarle todo el eneagrama, comenzando pues por los cerebros, que a mí me gusta muchísimo empezar por esa parte de los cerebros. Él se ubicó muy bien en los cerebros y ya después pues queda más fácil ubicarse pues en los eneatipos. Ahora, lo que hubo de interesante es que él es un 7 y el personaje que él representaba, que es Guillermo Polanco, el malo del paseo, era un 3. Ahora, después cuando él me presenta el perfil que él hizo, que fue ahí mismo ya durante la sesión, pudimos ver que él había hecho como una perfilación, entre comillas, si lo describimos como si fuera un 8, como si Guillermo Polanco fuera un 8. Entonces, cuando él empezó a ver pues todo el eneagrama, me dijo, no, pues ahora entiendo totalmente por qué tú dices que es un 3, ¿ves? Y me queda mucho más fácil sacarlo de ese 8, entre comillas, y meterlo pues en un 3, ¿sí? Y al final lo que hicimos pues fue como coger las emociones de ese 3 y tratar de encarnarlas, ¿no? Que fue algo muy interesante.
porque finalmente pasar pues de un centro intelectual a un centro emocional, igual a un 7 le queda bien, ¿no? Esa parte del entusiasmo de él y la alegría de él se puede confundir mucho con la parte emocional, pero en este caso era como sentir la emoción, ¿no? Entonces, pues fue bastante interesante, fue un personaje muy divertido, muy abierto. Quedamos pues súper amigos también, entonces pues bellísimo. Con Alex fue un poquito diferente, como les digo, Alex tenía tantas ocupaciones que no llegaba, ¿no? No llegaba y no llegaba, entonces estuvimos con Pedro, estuvo a punto de sacarlo y que ya no va y que ya no va y entró fue al último minuto, ¿ves? Como quien dice, rayando la línea de sacarlo, se metió, ¿sí? Entonces, él, igual que le pasó a Javier, es un personaje uno y el personaje que él representaba también era uno. Entonces, eso genera mucha facilidad, ¿no? ¿Ves? Y como les cuento, pues al comienzo fue un personaje como reticente internamente, o sea, entre comillas abierto, porque hay que estar aquí. Entonces me tocó echármelo al bolsillo. Pero con los uno pasa algo increíble, ¿no? Que tú te lo echas al bolsillo cuando lo golpeas donde probablemente le duela mucho. Entonces, pues me tocó hacerle eso, pegarle un chuzoncito ahí donde a ellos les duele. Entonces, claro, él se timbra. Yo me acuerdo que yo tenía una huésped aquí y cuando terminé una de las sesiones con él, ella estaba escuchando todo, llega y me dice, oye, pero tú te podías meter así en la cocina de una persona, ¿cómo pudiste haber hecho eso? Y yo le dije, no, pues es que a veces toca, porque si no, ¿cómo entras? ¿Ves? ¿Cómo te metes? Entonces fue muy interesante porque él finalmente se pegó una apertura total, total, incluso terminamos hablando de su familia, de todos los rollos que como uno tiene, ¿no? Su alta exigencia con su familia, es decir, muchas cosas íntimas muy interesantes, pero que también le permitió poder visualizar quién era el personaje que él estaba, pues, interpretando, ¿no? Y ver que casi que tenía que ver con él mismo, es decir, que no tenía que hacer ningún esfuerzo para poderlo representar. Entonces, pues fue muy interesante, me gustó muchísimo, fue un poco diferente. Con él hice incluso una sesión más como Javier, porque fueron sesiones cortas, ¿no? Con él no fueron sesiones largas como las de Roberto, por ejemplo, sino que fueron sesiones cortas, ¿no? ¿Ves? Además, pues que la actitud es, yo estoy supremamente ocupado, entonces yo normalmente lo ponía en una sesión corta para que pudiéramos seguir rápidamente y no tuviera él pues que quedarse ahí eternamente conmigo. Entonces fue muy interesante, fue muy interesante. Y bueno, toda una experiencia increíble y muchas gracias Pedro por todo este proceso. No sé qué más contarles o qué más decirle. Maravilloso. Bienvenida, Adrianita. Oigan, no me lo van a creer. Se me olvidó la diferencia de horario. Ay, no, o sea, de verdad soy del libro. O sea, es una cosa horrible. Qué bueno que todavía están aquí. Qué gusto. Oye, Sí, ya nos estamos yendo, Adri, casi. Ay, no me hagas Adriana, eso, por 5 te minutos. te quedas en Que Isa y yo estamos de festivo. Oye, te quedas en representación de México porque yo me tengo que ir. Ok. Muchas gracias, Pedro. Gracias a todos. Ay, qué rico. Nos vemos en enero. Nos abrazamos en enero. Gracias, Claro, Javier. Javier. Por lo Chao, menos te Javier. saludé. Que estés bien. Qué rico. No, tranquila, Adrianita. Estamos cada uno compartiendo después sus procesos, ¿ok? Sus emotions. Y seguía a Gonzalito. Bueno, yo tuve dos personajes también. Tuve a Joaquín y tuve a Michael Polo, al protagonista y el antagonista. El proceso, bueno, me encantó y fue bastante como fácil en el sentido de que a diferencia de lo que le pasó a Isa, pues, pobre, o de lo que le pasó a María Mer con Alex, creo que era, mis dos actores estaban súper predispuestos, los dos. Inclusive Osvaldo, hacía muchos años, había hecho un taller de enneagrama, pero no se acordaba nada. O sea, sí sabía más o menos, tenía una somera idea de lo que era el enneagrama, pero no se acordaba y no se acordaba ni de qué tipo era. Yo lo que hice fue
puse más horas en la primera reunión, que me dediqué ahí a explicar el eneagrama y los tipos, que en realidad, como decía Isa, es un tostón en 4 horas tener que meter todo, explicarle, porque no solo ellos, sino nosotros terminamos con la cabeza, con la cabeza así, ¿no? Yo le agregaría a lo mejor un par de sesiones más para tener tiempo de, aunque sea explicarles 3 tipos por vez, no el concepto, y yo también, o sea, a mí también me gusta encararlo desde los cerebros y desde los centros, ¿no? Entonces, aunque sea explicarle 3 tipos por vez. En el caso de la identificación, la de Osvaldo / Joaquín fue mucho más fácil, porque era el tipo que había aparecido en el test, aunque ya saben que yo no soy muy partidario de los test, pero sí, era un 7. Yo con las entrevistas ya lo veía viendo que era 7, y cuando vimos todo, y él se identificó como 7. Yo entre sesión y sesión les mandaba material de lectura y tareas para hacer, ¿no? Y trabajaba con los dos, especialmente con Osvaldo, que es una primera figura y tiene como mucha trayectoria artística. Le hice hacer una lista de todo, me busqué en Wikipedia y en páginas de artistas todas las películas que había hecho y las telenovelas. Él es mayormente actor de telenovelas, y le hice una lista con varios personajes de los que había hecho, y le dije que identificara el tipo de cada uno, ¿no? Y fue un trabajo que es bien divertido. Respecto al personaje, yo había empezado a hacer una perfilación del personaje antes de que Yesid nos mandara su perfilación, y cuando me llegó la perfilación de Yesid me quería morir, porque no tenía nada que ver con cómo yo había visto al personaje, ¿no? Yo lo había visto más a Joaquín como un 3 conservación, o un 6 inclusive, y cuando Yesid manda la perfilación era un 9, ¿no? Un 9 social, y digo, bueno, tuve que dar vuelto todo. Surgió algo súper interesante, pero que ya no lo podíamos hacer. Yo me acuerdo que cuando estaba explicándole el 5, Osvaldo dijo, este es el de mi personaje. Y se me prendió la lamparita a mí, y dije, pero qué bueno encararlo desde el 5 sexual, hubiera estado muy bueno, pero el tema que ya era demasiado tarde, ya no podía, aparte que no tenía nada que ver con lo que nos había mandado Yesid, pero sí hubiera sido súper interesante haberlo encarado desde un 5 sexual, ¿no? Y se lo comenté, y dije, mira, me estás dando una súper idea, pero le digo, Yesid nos va a matar, porque... y me quedé con las ganas esas, porque hubiera estado bien interesante eso. Después con Adrián, que es el que hacía Michael Polo, ahí fue el proceso quizás con el personaje fue más fácil, pero el proceso con él fue más difícil, porque no se terminaba de identificar. Rebotaba entre el 4, el 1 y el 5, como que estaba en uno de cada centro, y también era difícil verle desde qué centro operaba, ¿no? Finalmente se terminó identificando con el 1, pero yo me quedé siempre con la duda si era un 1 con mucho de 4, con una flecha del 4 muy fuerte, o un 4 con una flecha del 1 muy fuerte. Y no coincidía nada con lo que le había dado en los test. En cuanto al personaje, bueno, fue más fácil, porque la perfilación es la misma que había hecho yo, un 6 contrafóbico, y ahí pudimos trabajar como mucho mejor el personaje, porque empezamos a trabajar las escenas, la historia, ¿no? La relación esa con su padre, y bueno, básicamente eso. No hay un tema que le comenté a Pedro y que me preocupaba a mí era, claro, como venimos todos de distintas escuelas, lo que me preocupaba a mí era la visión respecto a los eneatipos, porque yo me acuerdo en la reunión, cuando empezamos a exponer cómo veíamos a los tipos, yo la verdad que no coincidía con la mitad de las tipificaciones, yo los había visto de otra manera, pero bueno, eso es normal, ¿no? Por ejemplo, al tuyo, María Mercumera, Guillermo, el villano, yo lo había visto un 8, sí, sin embargo. Pero bueno, también influyen mucho las perfilaciones que nos mandaba hacer
decir, como les digo, a Joaquín, yo lo había visto un 3 conservación o un 6 social, está entre esos dos, y cuando veo que era un 9 social, bueno, tuve que reacomodar todo, ¿no? Y yo me imagino que a muchos les habrá pasado igual. Eso es. Yo al comienzo, por ejemplo, pude ver como a este personaje también como un 8, pero cuando empecé a despulgar los diálogos, porque lo que yo hice fue sacar los diálogos, y vi toda esa manera como manejaba su familia, como manejaba las relaciones, las frases que decía, yo decía, este tacto relacional no lo tiene un 8, porque el 8 es más... Sí, eso es cierto, macho, sí. más fuerte. Y yo decía, este tacto, esta minucia, este hilar fino de decirle esto, es que tú eres esto, de alabar al otro. Es decir, ahí yo me desmonté del 8 y me pasé para el 3. Y te pasaste para el 3, claro. Muy interesante que varios de ustedes han hablado de cómo les sacaron los diálogos aparte de su personaje para estudiarlo. Vamos a pedirlo, que alguien se lo entregue ya, nos tienen que entregar. Se llama El Analista. Que me demoré montones sacando esos diálogos. Otro cargo que nace, ese estará dirigido por Roberto Escobar, se llama El Analista. Él tiene que coger el guión, si estamos en esa etapa, guión, y entregarnos los personajes y cada personaje con sus diálogos, y que el semente reciba eso ya bien claro, descrito. Porque, por ejemplo, para mí, el haber sacado los diálogos me dio un contexto único. Otro contexto, claro. Fíjate lo que me pasó. Con los diálogos, yo terminé cambiando el eneatipo, pasándolo de uno a otro. Por sus diálogos, por su manipulación, por su manera, ¿ves? Terminé pasándolo para el componente emocional. Claro, ¿sí? Claro. Muy interesante, muy válido. Sí, es cierto eso, porque yo, claro, tampoco hice la separación esa de los diálogos con ese personaje, yo le hice con los míos, obvio, que hiciste vos. A lo mejor si hubiera separado los diálogos como vos hiciste, ahí ya me habría dado cuenta que quizás, como vos decís, estaba más en el 3. Claro. Y la parte que más me gustó a mí fue que me sale ahí el escritor, ¿no? Fue esta cosa de en base al eneatipo, al carácter que es el personaje, de inventarle toda su biografía, ¿no? Que es lo que hice con los dos actores. Especialmente de Joaquín, que le tenía que buscar un sustento al 9 social ese. Y esa es la parte que más me gustó, eso de inventar la biografía y de trabajar las escenas con ellos. Y hasta ahí llegué. Bueno. Gracias. Antes de que siga Adrianita, voy a pedirle durante los próximos días algunas definiciones para que queden en el glosario. Por ejemplo, ¿qué son subtipos? Esos días hablando con la Mercedes diferente me hacía saber que, ¿quién es el que me hacía saber de que, o era Adrianita, de que el instinto puede cambiar, una cosa así? ¿No fueres tú, Adrianita? ¿O quién fue? ¿Mariamer? No, Itzia, alguna de las niñas. No, sí hablamos eso, pero no que el instinto va a cambiar. Bueno, no, lo que pasa es que lo que quiero decirte es que la teoría que sustenta la afirmación de lo que diga Adrianita, la definición, dice, por favor, defíneme qué es instinto no sé qué, para que eso quede acá en la I, ¿entiendes? Instinto, según no sé qué tal, es tal definición. Todas las cosas de no, flechas, hay unos, por ejemplo, que no creen los subtipos, otros que sí, bueno, no es de creencias, que son diferentes aproximaciones que han hecho el Enneagrama, pero que quiero que todas estén descritas como las que puedan, para que aquí no podremos tener un solo criterio, ¿cierto? Pero cuando alguien de flecha sepa de qué se está hablando, y que alguien hable de subtipos o no subtipos, por qué sí o por qué no, que todo eso quede escrito, pero la libertad es total, ¿ok? Les voy a estar pidiendo algunas definiciones corticas, así, como para esto. Exactamente así. Es como un glosario de nuestro sistema, ¿vale? Gracias. Adrianita. Qué bueno que se quedaron para escucharme, me da mucho gusto. Ok. Bueno, nada más dime, ¿qué es lo que tengo que decir? Porque llegué así como sin saber ni qué onda. ¿Qué tengo? No, lo que me escribiste, lo que contaste, lo que me mandaste era el extracto de todo eso, de tu experiencia personal, profesional. Va. Mira, muy interesante estuvo, súper interesante, porque
es un personaje con muy pocos diálogos. Entonces, de entrada, lo que decían ustedes aquí de los diálogos de él, en ¿Quién era, realidad Adri? nosotros... Perdón. ¿Quién era tu personaje? Es Frank. Frank, el primero que matan, el primerito. El putero. Exacto. Entonces, Frank, el que estaba ahí como negociando, que sí, o sea, el sibarita que pedía el vino no sé cuántos y toda esta cosa, ¿no? Como diríamos acá, el mamón, el mamón de la historia, ¿no? Pero entonces, aquí el tema es que eran pocos diálogos. Entonces el lenguaje corporal en este personaje es muy importante, muy, muy importante. Y empezamos, fíjense, yo me fui con la finta. Qué mala fama tiene el 3 de veras, porque, no, pues debe ser 3 porque este es frío y porque es calculador. Y, o sea, yo me fui con esa finta de principiante, pero no me latía. Había algo que no me acababa de cuadrar, porque decía, no, hay algo que no, sí podría, pero no. Y luego tuve una plática con Gonzalo y entonces cuando empezamos a platicar de esto él me empezó a un poquito rebatir lo que yo había pensado. Y él me propuso, oye, ¿y no podría hacer 7 conservación? Entonces ya lo empecé a observar y dije, claro, porque 7 conservación, tal. Y entonces ahí empezó a fluir todo, porque de entrada, bueno, con Sebastián, pues fue una delicia, porque 2 9 juntos, pues imagínense, ¿no? De aquí soy, tal cual. Entonces fue muy, muy a gusto porque nos entendimos muy bien. Fue un lenguaje como, sí fue, compartíamos mucha... o sea, esta parte de lo que yo te estoy diciendo, tú me vas a comprender porque sabes desde dónde. Entonces, esto fue buenísimo. Ahora, hay algo bien importante con el 9, porque hay gente que dice que el 9 es todo menos 9, y yo digo que para ser 9 hay que ser todo. Entonces, más bien, o sea, esta es una gran ventaja, porque los 9 sabemos lo que es ser todos los eneatipos, una probadita de cada uno. Entonces, creo que para él fue, pues no sé si fácil, pero, o sea, sí como de comprender un poco este mundo interno de este 7, pero además muy desintegrado, porque ya está en la parte de utilizar al otro, en la parte que no ve a los demás ni se ve a sí mismo. Yo quería ponerle una historia romántica de que en el fondo es buena persona y que sus hijas y su familia y no sé qué. Y Jessie me mandó a volar y me dijo, a ver, ¿cómo te explico que esto es algo? No hay por dónde. Entonces dije, bueno, pues órale. No, vamos a sacarle lo malo a este hombre. Entonces fue muy divertido porque, a ver, vamos a irnos a ver qué hace. Entonces nos divertimos mucho porque fue jugar un poco con el personaje desde su eneatipo y creo que Sebastián lo captó súper bien. Lo que yo hice, que creo que le sirvió, es que le pasé una escena de una película de un personaje 7 de conservación bastante malsano. Y entonces eso fue como muy ilustrativo para él, porque ya verlo en acción, no que yo le platicara, sino ya verlo en acción. Entonces creo que eso le sirvió muchísimo a él. Y bueno, al final creo que ya quedó como muy claro para él por dónde iba el personaje. Y además, algo muy importante, este personaje como sale muy poco, ¿cómo le vamos a hacer para que sea un personaje que el espectador recuerde de alguna manera, ¿no? Entonces, por eso lo malo, vamos aquí a sacarle lo que se pueda sacar de lo malo que es este personaje. Entonces, pues fue una experiencia muy enriquecedora, creo que para los dos. Y bueno, pues así nos salió Frank. Ya veremos cuando lo veamos en acción en la película. Qué chévere, qué chévere, qué chévere. No, uno oye cosas extraordinarias. Qué ejercicios tan increíbles. Bueno, pues digamos que el objetivo general, que era contarles pues una actualización de lo que estamos.
y que compartieran pues los que pudieran llegar sus procesos, de eso se trataba. Ya para terminar, le he pedido a María Mel que nos haga una pequeña reflexión y damos por concluida esta reunión. Feliz Navidad, que sea vamos a tener un año absolutamente extraordinario y vamos a pasar muy, muy, muy bien. Vamos a divertirnos mucho. Véanse Rick Williams, la película del papá de Venus y Serena. Will Smith tiene que ganarse un Oscar. Qué actorazo. Dicen que está muy buena la película. Sí, sí, ya está acá también. Sí, dicen que está buenísima. No, pues ¿Está? tengo que ver. ¿Cómo Vea. se llama? ¿Cómo qué película es? Rick Williams. Rick Williams. Vale. Sí, el padre de Venus y Serena Williams. Sí. Tenis. Bueno, Ahora la que no, está arrasando con todo es La Casa Gucci. La Casa Gucci, otra película. Sí. Ah, también. Acá está arrasando sí. con todo. Yo no la fui a ver por el tema de que me gusta ver las películas en idioma original. Y acá en España la mayoría de los cines están dobladas y hasta que encuentro uno que está sin doblarme o me Sí, queda lejos sí. o alguna cosa. Pero sé Sí. que está arrasando con todo. Dicen que la actuación de Lady Gaga es impresionante. Está Pacino también. Pacino, sí, este otro que es muy buen actor, Jared Leto. Maravilloso. Sí. Maravilloso. Sí, creo que también está muy buena. Sí, yo también la había oído yo. y por favor no se pierdan Encanto. Encanto Encanto. de Disney, sí. Sobre Disney. Colombia, Ah, La de muñequitos. película 60 de Disney está basada sobre Colombia. Anda. ok. Oye, ya tenemos una buena lista. Sí, hay Ah, que mira, ir voy a buscar porque donde está Pedro, ese es donde se desarrolla la película, en el eje cafetero, De en cafetero. las islas cafeteras. porque yo tengo With Disney, me he abonado a Disney, igual la tengo. Encanto se llama. Encanto. Encanto. Ese estreno Ok. mundial. Qué Sí. apetecible. Mundial, correcto, sí. Ay, ay, Sí, A mí sí. me encantan las de Disney, así que Está seguro. arrasando también, quiero decirles. Ok. Coco fue increíble. Sí, Oh, Coco es divino. linda. Sí, Claro, Coco muy mexicana, Encanto muy Muy colombiana. mexicana, muy sí, muy, mexicana. muy. Así mismo es Encanto. Encanto, muy colombiana. Ah, pues la veremos, A ver si seguro la la veremos. encuentro. Con todo y la problemática social, ¿no? La metieron ahí todo. Sí. Es Disney, no es Pixar, ¿no? Es Disney, Disney. Disney, ¿no? Disney, Disney. Vale, voy a buscarlo. Muy bien. A ver si tengo... Bueno, lo que queríamos sencillamente al final es tener una pequeña reflexión. Ayer nosotros, los colombianos, vivimos el Día de las Velitas. Entonces, yo iba a prender una velita, ¿ves? Pero sobre todo hay algo que es interesante, por ejemplo, y es como tener esta velita prendida, ¿no? Porque es que esta velita prendida, ustedes saben que cuando no hay luz, la oscuridad no puede estar, ¿no? Y que eso es lo que muchas veces nos falta, que cuando se nos apaga la luz y aparece el ego en total magnificencia, pues obviamente no nos permite ver realmente cuál es el camino. Entonces el deseo es que esta velita no se apague. Lo otro es que en diciembre nosotros brindamos por todo el mundo, ¿no? Brindamos por la salud, brindamos por esto, brindamos por todos. Y yo quisiera proponerles que este año brindemos por nosotros. Porque es que si nosotros estamos bien, todo el resto está bien. Y yo pienso que por lo menos nosotros los colombianos hemos atravesado un proceso social fuerte. Entonces vale la pena como pensar un poquito de qué estamos orgullosos de nosotros mismos. En qué punto fuimos nuestros propios héroes o nuestras propias heroínas. ¿Ves? Recordar eso y brindar por eso. Brindar por nosotros. Ese era como todo el mensaje. Muchas gracias, muchas gracias, Gracias. muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, muchas María gracias, Mar. muchas gracias. Nos vemos en Gracias. 2022. Oye, Ya, y qué linda fiesta. Yo no sabía esta fiesta de las velitas y qué linda, ¿eh? ¡Oh, Qué linda. hermosa! Me parece muy, la verdad, Uy, qué padre que hermoso. Sobre todo que cuando recorres la ciudad, desde la casa más chiquita, qué más padre. pobre, hasta la casa más grande, más lujosa,
la gente saca afuera a prender sus velitas. Ay, qué lindo. Sí. La verdad es que qué bonito. Y hay barrios que compiten, ¿no? Sobre todo en los barrios ¿De más veras? bajos, se compite por cuál es el que prende más velas, el que prende más luces. Aquí donde Fernando, estoy, la diferencia se parece un poco a Deepavali en la India, que es la fiesta de la luz también. Y es la Ah, luz que ilumina las lindo. tinieblas, sí. Qué Que lindo, todo el qué mundo se lindo. viste de amarillo y es hermoso. Qué Aquí chévere. donde estoy hay un pueblito que se llama Quimbaya, que queda aquí cerca, 45 minutos de acá del eje cafetero. Y no entra ningún carro desde ayer hasta mañana, porque todo el pueblo es, todas las calles, uno tiene que andar es por los andenes, todas las calles, cada calle, toda es una red de solamente farolitos de luz, farolitos de luz. Ay, Y tómale viene foto. gente de todas bonito. Qué partes, bonito, lindo, lindo. Todo el pueblo qué es de luz. bonito. ay, qué Entonces, bonito. que esa Qué luz no lindo. se apague, ¿no? Exacto. Lindo. Muchas gracias, muchas gracias. María Mer, como decías de héroes, me despido desde la heroica. Ay, qué rico, qué Deli, envidia. deli, negro, así es. Sí, sí. La No, heroica estoy es en un sitio Cartagena, ¿no? precioso. Para los que no En saben. Cartagena, sí. Ay, qué muy bonito, Ah, ¿verdad? Oye, Oigan, tengo que hermoso. ir a Colombia, caray. Yo tengo. Oh, no sales de aquí, te cuento. Adriana, Tengo si que vienes ir. a Cali, te ofrezco mi casa. A Ay, todos les gracias, ofrezco mi María. casa, que lleguen aquí. Sí, Yo amo sí, Colombia, sí. viajé un yo he montón de ido veces. tantas veces a Sí, Cali, yo me también. encanta Cali. Yo Tengo no Llega a mi muchos la amigos. casa, conozco. Isa. Sí, Pégate claro, la Medellín, próxima tienen vez que voy a venir tu a casa. Medellín. A mí me Claro encanta que sí, Medellín. Marimer. O sea, todas las ciudades que he visitado me gustan, pero la que me enamoré fue de Medellín. Pero es porque no ha venido a Cali. Sí, estuve en Cali. María Mer, que también me gustó. No tuviste de huésped a María Mer, fue lo que No pasó. estuviste. Eso te Puede ser, faltó. eso puede ser. Eso es lo que te faltó, Que no la tuve Gonza. de huésped Ya mucho nos tiempo. veremos. Ahí. Este año nos veremos. Para septiembre tenemos que encontrar mis cumpleaños es con todos juntos en algún lugar bien bacano. La madre que Órale, sí. va. Ok. Y Listo. luego se vienen a México y turisteamos mucho, ¿eh? Ay, Eso también mucho. que Gran hacer. país. ¿eh? Sí. Ah, Otro país bello. también que es enorme. súper. Muy bien. Yo he estado muchas veces también en México. Muchas, Ay, muchos qué sitios. Me emoción. A mí me encanta emociona México. que Me visiten mi encanta país. México. Y siempre lo he pasado tan bien en México. Sí. He comido tan rico y me he encontrado con gente tan divertida y tan, ¿sabes? Y lo he pasado tan bien, desde la cosa rural del México profundo de irnos con chamanes, caballos, con todo ese Claro. asunto de Felipe Lleras y yo que llevamos del tema de la psicoterapia con caballos en México y también Colombia, son países caballistas, Sí, Sí, muy. mucha sí. tradición caballista. Mucha. Y Mi nos hemos sobrino, metido por ejemplo, todas partes y tal, y lo- hemos encontrado caballos salvajes en México. Claro. Aquí hay Acá mi asociaciones sobrino que de hizo cuando caballos tuvo en cada parte del país. Así. Mi sobrino cuando tuvo plata, él no pensó en carro, casa, beca, nada, sino que lo primero que hizo fue pensar en caballo. Claro, claro. Es como muy Y muy arraigado. bien, buen rollo. Muy bien, así que nos veremos, estamos a 10 horas. Claro que sí, estamos cerca. Volando, volando. Sí, Ok. casi Qué nada. chévere. Ok. Bueno, Bien. Chao, Adiós. chicos. Un abrazo Bye. fuerte a Chao, Un todos. abrazo. chao. Felices Bye. fiestas para Hasta todos. pronto. Feliz año. Igualmente. gracias. Bueno, ok. Este me estoy leyendo, Adri. Eso, Oscar, te Ahí tenía vamos. que preguntar, por favor. Ahí vamos, ya casi llego a la mitad. Ahí vamos. Oye, ¿y pudiste terminar Vino y Tulipanes? Sí, también. No me mandaste la lista de todo. Venga, lo les que muestro dónde estoy, mire. Ay, qué lindo, qué lindo. Oscar, wow. Oye, ahorita qué ya me entró hermoso. mi parte 4. ¿Cómo se llama eso, güey? Esto se llama Caribana. Caribana. Divino, Qué marica. bonito. Sí. Divino, Ay, disfruta mucho. divino, negro, qué lindo, qué rico. ¿Y te vas hasta Sí. qué? ¿Hasta el próximo año ahí o cuánto? No, hasta el lunes. Ah, Porque qué el rico. martes tengo que estar en Medellín. Ok, ok. Ese Medellín te está llamando berracamente, ¿no? Sí, negro. Oiga, y va avanzado eso que le conté. Bueno, Bacano, chicos, me bacano, despido. bacano. Abrazo Adrianita. fuertísimo a los dos. Gracias, Adrianita, Adri. Igual Adrianita, para ti. estés muy bien. Y me Te cuentas, contaré de me los cuentas. libros. No, Claro me que cuentas, sí. ¿eh? Sí. Nos tenemos, Sí. ahí me mandas todos tus comentarios. Bueno, chao. Adiós. Los mexicanos, el Chespirito hizo esto, el sí de ellos, ¿no? Sí.
No sabía. Sí, sí, así. Sí, 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 sí. Está bien, está bien. ¿Y qué Bueno, más, entonces, negro? ¿qué? ¿Cuándo vamos a comprar para México? No, no puedo ir, hermano, porque con esta vaina de ¿No? la fusión no se me dio. Ok. ¿Qué? Tengo que hacer mi último taller en la semana del 24, creo que es que empieza. Entonces no me da para estar allá el 22 y volver acá. Entonces, Ok, ok, negro. Ya nos veremos en eso. Bueno, mi sí, negro, compadre, voy a terminar aquí, ¿vale? claro, Un que abrazo, mi estés hermano. bien. Bueno, men, Igualmente, hermano. Chao. chao.